Como centro muy afectado, sobre todo a nivel personal y a nivel familiar, por el fallecimiento de nuestro fundador, mi padre José Luis Marín, en esa terrible dana, nos hemos sentido no solamente orgullosos, sino que tenemos la esperanza, hemos visto cómo trabajan, hemos visto nuestros alumnos, las inquietudes que tienen, cómo quieren ser solidarios, cómo hemos respondido y cómo toda la gente joven sobre todo se ha volcado en esta tremenda tragedia, y lo que queremos mandar desde aquí, desde este festival, precisamente es hablar de esperanza. Se volverán a repetir, por desgracia, estos factores o estos hechos meteorológicos, no solamente en Valencia, sino en diversos países del mundo, y lo que queremos es que como Centro del Bachillerato Internacional, nuestros alumnos, nuestros estudiantes, nuestros profesores, toda nuestra comunidad educativa aprendan a tener esa prevención y sobre todo pues a poder aprender de lo que ya hemos vivido para poder ayudar a los demás. Pues me ha parecido muy bonito ver cómo personas que estuvieron en primera fila ayudando a la catástrofe de la Dana aquí en Valencia, ayudando a todas las personas que lo necesitaban, más siendo de Castellón a lo mejor, que no lo vivimos tan de cerca, y ha sido muy reflexivo, informativo y pues eso, bonito ver que todo lo que hicieron por nosotros. Desde el día 21 de octubre se activó inicialmente el batallón de la UME que tiene sede aquí en Valencia, en Bétera, el tercer batallón de intervención. Ya el primer día, el día 30 de octubre, se incorporó un efectivo de todas las unidades de la UME de España, vinieron de Zaragoza, de León, de Torrejón y de Sevilla, y posteriormente fuimos creciendo el contingente de las Fuerzas Armadas hasta llegar a un máximo más de 8.500 militares con casi 2.000 medios, vehículos. Alrededor del día 10-11 de noviembre teníamos ya un contingente de más de 8.500 militares. Siempre, al final del túnel siempre hay luz, siempre hay un momento en el que vamos a alcanzar el éxito, siempre en base a la preparación, a la respuesta adecuada, a poner el máximo de nuestro empeño, y un ejemplo claro ha sido toda la juventud que voluntariamente acudió a la zona de la emergencia, y esa esperanza, ese mensaje de esperanza que le transmitimos a la población afectada. Es increíble y se siente el cariño y la solidaridad que este pabellón donde estamos hoy con nuestros alumnos de diferentes colegios, no solo de Valencia, del conjunto de España, donde se acogió a la unidad militar de emergencia cuando se produjo la catástrofe de la Dana en el mes de octubre. En el Bachillerato Internacional nosotros intentamos que nuestros alumnos generen un perfil del alumno, y uno de los atributos más importantes es ser solidario. Este ha sido un ejemplo no solo por parte de los alumnos, sino por parte de los profesores, por parte de la dirección del centro, como ejemplo para el mundo de la solidaridad que se generó en esos momentos difíciles. We want to send out a message to everyone, especially the young people out there, to become informed, be aware, so that we can come together in these tough situations to build a more hopeful and stronger future. Yo les diría que el Festival de la Esperanza ha sido algo muy bonito, porque yo creo que nos han enseñado a todos que la Dana fue algo terrible y que hay que ayudar y ser buenas personas en la vida. Pues lo que más me ha gustado ha sido la charla que nos han dado de qué deberías hacer cuando hay un desastre natural. Que deberías quedarte en casa y llamar, por ejemplo, a los bomberos para que te ayuden. Y no bajes abajo para recuperar tu coche o vayas al garaje.